Bueno, hermanos, les estaba diciendo que leamos Efesios el capítulo 4. Vamos a ubicarnos en el versículo número 3. Versículo número 3. Ahí está muy bien, gracias, Jairito. Espero que nos vaya bien esta mañana. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos nosotros eh, tres niveles de unidad en este capítulo 4 de Efesios. Tres niveles de unidad en este capítulo 4 de Efesios. Esos niveles de unidad están en el versículo 3, en el versículo 13 y en el versículo 16. El versículo 3, que es el que estamos leyendo, nos dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. El versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y el versículo 16: todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Pero vamos a hablar de este versículo 3, que es la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Toda división empieza primero en nuestro corazón. Escuche bien, toda división empieza primero en nuestro corazón. Ahí es donde suceden en realidad las divisiones. Ahí empieza la división, en nuestro corazón. Cuando nos encontramos en conflicto con un hermano, que es natural en las relaciones interpersonales, la primera señal es que perdemos la paz en nuestro corazón. Cuando tú tienes una dificultad con un hermano, con una hermana, lo primero que sucede en ti es que empiezas a perder definitivamente la paz en tu corazón. Empiezas a tener una situación difícil de ansiedad, de molestia, y no tienes tranquilidad. Debemos velar y mantenernos sensibles a este respecto. Lo que la palabra nos está diciendo es que es una solicitud, es algo que yo debo hacer. Yo tengo que estar solícito, diligente para guardar esa unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Y cómo lo voy a hacer? Si yo peco contra un hermano, si yo me equivoqué, si yo cometí un error, yo debo ir de inmediato y pedirle perdón. Debo reconciliarme con él. Eso es lo que está en el Sermón del Monte registrado en Mateo del capítulo 5, que yo debo buscar a mi hermano para pedirle perdón de inmediato. Si yo peco contra un hermano, ahora alguien preguntaría y diría: hermano, ¿y si es mi hermano que peca contra mí? Entonces es mi deber fraternal. Escuche bien, si yo fui ofendido, si no fui yo el que ofendí, sino que me ofendieron a mí, entonces yo debo ir rápidamente a hablar con él y manifestarle de pronto la molestia que siento, pero que quiero estar en paz, que quiero reconciliarme con él, que quiero estar en comunión con él. No importa que lo que él haya hecho me haya ofendido, me haya dolido, debo perdonar y no guardar rencor en mi corazón. ¿Cuánta falta nos está haciendo en este tiempo ser esos cristianos que mantienen la comunión, ser esos cristianos que mantienen ese perdón y esa voluntad de estar en paz con cada hermano, con cada hermana? ¿Cómo necesitamos hoy, definitivamente, más que nunca, el salvaguardar la comunión, la unidad del espíritu en el vínculo de la paz? Nosotros debemos estar siempre en esa transparencia que nos identifica, en esa transparencia que nos hace ser cristianos de verdad. No andar con hipocresías, no andar con el chocolate, andar tomándonos el chocolate de Judas,
Usted sabe que hay cristianos que se van a tomar un tinto con otro hermano y empiezan a hablar mal del hermano, de la hermana, empiezan a hablar cosas que no deben, empiezan a decir cosas que no están bien. Tú no puedes ser de ese calibre. Tú tienes que ser un cristiano que está solícito en guardar la unidad y no en dañarla. Tú debes ser un cristiano que se preocupa por mantener la paz con todos. Qué lindo ese cristiano, esa cristiana que procura siempre estar en comunión, que cuando alguien viene a traerle un comentario, que cuando alguien viene a traerle digámoslo de esta manera, un chisme, cuando alguien viene a traerle ese mensaje nocivo, ese mensaje dañino, ese mensaje que destruye, que no sirve, ese mensaje que quita incluso el amor por mi hermano, cosas que yo no sé y que otro viene a decirme, que yo digo, uy, yo no pensé que ese hermano era así, uy, yo no pensé que ese hermano era así, qué feo eso. No reciba, de corazón le digo, no reciba esos comentarios denigrantes, esos comentarios que lastiman, que hacen daño. No reciba ese mensaje destructivo de su hermano. Si alguien viene a hablar mal de otro, dígale, hermano, más bien oremos por él, más bien pongámonos en oración y aprendamos a respetar la diferencia, aprendamos a ser sinceros y a razonar con nuestro hermano y a saber que somos distintos el uno del otro. Hermano, vivamos en paz, vivamos en armonía, vivamos en esa unidad del espíritu que usted y yo tenemos que guardar con solicitud. Es una solicitud. El Espíritu Santo crea en nosotros el vínculo de la paz. El Espíritu Santo nos une, nos liga, podemos decir que el Espíritu Santo genera en nosotros esa fraternidad y esa comunión. ¿Sabe que cuando andamos en la carne, la unidad se debilita? Cuando andamos en la carne, esa unidad puede llegar a romperse. Cuando andamos en la carne y queremos hacer valer más el derecho que tenemos y queremos hacer valer más tantas cosas que nos hacen pensar y creer que es más importante lo que yo hago, lo que yo creo, lo que yo soy, que lo que mi hermano es, hace o piensa, esa debilita la unidad y llega a la ruptura. Pero en cambio, cuando se anda en el espíritu, ese vínculo de la paz se fortalece. Ese vínculo, ese canal de unidad que hay, empieza a ser fortalecido. Así como el adulterio primero se comete en el corazón, porque el adulterio aparece primero en el corazón. Del mismo modo, la división entre hermanos aparece en el corazón y se gesta en el corazón. Cuando hay amargura, cuando hay celos, cuando hay envidia, cuando hay rencores, cuando hay heridas interiores que no sanaron, el orgullo, el egoísmo y otras cosas semejantes empiezan a romper y a dañar en nosotros el vínculo de la paz. Debemos nosotros entonces velar constantemente, es lo que implica la palabra solícitos, una vigilancia constante, un cuidado constante, una actitud, un pensamiento, un sentimiento constante para preservar la unidad, para cuidar ese vínculo de la paz. Nosotros debemos desechar definitivamente cualquier pensamiento carnal. Debemos desechar cualquier pensamiento carnal y andar en el espíritu, dándonos a nosotros la oportunidad de vivir en unidad. Y a partir del versículo 4 hasta el versículo 6, hay 7 principios absolutos que reafirman la unidad de la iglesia. Entonces, nos piden aquí, nos hacen una solicitud, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y a partir del versículo 4 al versículo 6, hay 7 principios absolutos. Escuche bien, 7 principios absolutos
donde nos enseñan a cuidar, definitivamente a tener ese cuidado para reafirmar la unidad de la iglesia. Así que el versículo 4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Allí tenemos tres principios. En el versículo 5 tenemos otros tres, un Señor, una fe, un bautismo. Y en el versículo 6 tenemos el otro principio absoluto, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Revisemos entonces estos 7 principios absolutos en esta mañana. El versículo 4 empieza diciendo un cuerpo, un cuerpo. Hay un solo cuerpo de Cristo. Y esto quiero que usted lo tenga en cuenta. Hay un solo cuerpo de Cristo. ¿Por qué le menciono esto? Porque es que hay personas que dicen que cuando el Señor venga, va a sacar de cada grupito que hay, de cada iglesia que hay, va a sacar unas personas, que los mejores del grupo X, los mejores del grupo Y, los mejores del grupo Z, van a salir al encuentro del Señor en las nubes. Entonces, que no importa si usted es de X denominación, de Y denominación, de X filosofía, de X pensamiento, que entonces Dios saca los mejores de cada uno de esos grupos y ahí reúne su iglesia. No es verdad. No es cierto. Aquí hay algo interesante, algo importante, y es que definitivamente el Señor nos aclara y nos dice que Él tiene un solo cuerpo. Él no tiene varios cuerpos, porque Él es cabeza de ese único cuerpo que tiene. Cada creyente constituye un miembro del mismo cuerpo, de la misma iglesia. El que seamos un solo cuerpo implica una unidad orgánica de la iglesia, porque la iglesia es un organismo vivo. La iglesia tiene vida gracias a Jesús en sí, tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Se da una diversidad de dones y de ministerio, pero nunca podemos pensar en términos de diversidad de cuerpos o diversidad de iglesias. Entonces, cuando la Biblia dice que somos un cuerpo, la solicitud de guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz tiene estos 7 principios. Primero, recuerda que somos un cuerpo. No importa qué tan distintos seamos, no importa que tú no seas ojo, sino un dedo. No importa que tú no seas codo, sino rodilla. Pero todos somos miembros del mismo cuerpo. Entonces, qué bueno que tú entiendas y comprendas esta mañana que no puedes estar en separación, en división con tu hermano o tu hermana, porque es que tú eres un cuerpo con él y con ella. Y por eso aquí lo importante, escúcheme esto, cuando tú hablas mal de un hermano, estás hablando mal de ti mismo. Cuando tú hablas mal de una hermana, estás hablando mal de ti misma. ¿Por qué? Porque somos parte del mismo cuerpo. Y al ser parte del mismo cuerpo, entonces definitivamente lo que pasa es que yo no hablo mal de uno solo. Es decir, aunque yo diga, uy, ese codo tan feo, qué codo tan horrible, mire ese codo a mí no me gusta para nada, ese codo pertenece a alguien y ese codo forma parte del cuerpo de alguien. Así que escucha esto tan delicado que te voy a decir. Cuando tú hablas mal de un hermano o de una hermana, estás hablando mal de Cristo, que es el dueño de este cuerpo, y aún de ti mismo, porque tú formas parte de este cuerpo. Así que el hecho de que este principio absoluto de que la iglesia es un cuerpo nos permite vivir en unidad. No puedes desmembrar tu cuerpo, no puedes dividir el cuerpo. Para que el cuerpo funcione perfectamente, debe estar unido entre sí.
Y esa unión entre sí nos permite la movilidad, nos permite la actividad, nos permite la vida. Vamos a proteger la unidad del cuerpo. También nos dice el apóstol un espíritu. En el griego espíritu es que significa tanto espíritu como aliento. Un cuerpo sin espíritu o aliento está muerto. El Espíritu Santo es el aliento del cuerpo de Cristo. Es lo que le da la vida. Todos hemos bebido de ese espíritu. El Espíritu Santo obra en nosotros dos experiencias principales y definidas. La primera, el nuevo nacimiento. Y la segunda, el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, que nos da poder para ser testigos de Cristo. Pero todos tenemos un espíritu, todos tenemos ese aliento de vida que viene de Dios. Tú no tienes un espíritu distinto al mío. El espíritu que te dio a ti el nuevo nacimiento es el espíritu que me ha dado a mí el nuevo nacimiento. El espíritu que te ha transformado, que te ha cambiado, a mí también me ha transformado y me ha cambiado. Hemos bebido, hemos sido llenos, hemos sido revestidos del Espíritu Santo. Ahora en las peticiones alguien pedía y el hermano Jairo realzaba esa petición. Quiero ser llena del Espíritu Santo. Y el hermano Jairo decía, esta es la iglesia y así debiera orarse siempre y esa petición nunca debiera faltar en nuestra vida. Hermano, ya yo hablé en lenguas. Bueno, qué bendición. Pero aquí estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo, de la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida. Qué bueno, hermano, y qué precioso y qué bendición que nosotros podamos estar siempre en un espíritu. Y ese espíritu sea ese espíritu de Dios, sea ese Espíritu Santo. Que no haya en nosotros un espíritu distinto. Sabe que la Biblia resalta, recuerde usted que hubo un momento en el cual Moisés envió 12 espías a la tierra prometida, Canaán. Mandó 12 espías, 12. Y de esos 12 espías, solo 2 vinieron con un mensaje diferente. 10 espías, 10, empezaron a decir, no, esa tierra sí es muy buena, esa tierra sí es muy agradable, esa tierra es excelente, pero esa tierra tiene gigantes que nos van a devorar, que nos van a comer en el desayuno. Esa tierra, la demora es llegar y entrar porque inmediatamente nos matarán, inmediatamente nos destruirán. Así que esa tierra puede ser muy buena, pero tiene un riesgo muy grande, tiene un riesgo muy alto. Es lo que piensa y lo que dice los 10 espías. Pero la Biblia registra que Josué y Caleb, que eran de un espíritu diferente, escuche eso, que eran de un espíritu diferente, Josué y Caleb, había en ellos un espíritu diferente. La Biblia dice que ellos entonces lo hicieron de otra manera. Ellos dijeron, sí, es verdad, la tierra es muy buena, es verdad, hay gigantes, eso es cierto, pero hay algo poderoso que nosotros nos los vamos a devorar también. Nosotros nos vamos a hacer unos sándwiches con ellos y en el desayuno con pan nos los vamos a comer. Los 10 tenían un pensamiento exagerado de derrota. Los 10 espías que dijeron, somos como grillos, como langostas ante ellos. Pensamiento exagerado de derrota. Josué y Caleb, por ser de un espíritu diferente, tenían un pensamiento exagerado de victoria. Usted puede decidir cómo vive, si con un pensamiento exagerado de derrota o con un pensamiento exagerado de victoria. Pero ¿sabe por qué ellos tenían ese pensamiento exagerado de victoria? Porque había en ellos, y así lo registra la palabra, un espíritu diferente. Y nosotros, queridos hermanos, hermanas, tenemos un espíritu diferente.
Tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida y eso marca la diferencia. En ese espíritu nosotros tenemos diferencia, tenemos un pensamiento distinto, no pensamos como piensa el mundo, no somos regidos como es regido el mundo. Nosotros tenemos esa autoridad y esa bendición de poder percibir las cosas de una manera completamente distinta. Qué hermoso es saber que el Espíritu Santo en nosotros nos hace ser, vivir, ver y pensar diferente. Necesitamos esta mañana urgentemente ese espíritu en nuestra vida. Y no es que tú tengas un espíritu y yo tenga otro y fulano tenga otro, es que tenemos el mismo espíritu. Por eso el apóstol aquí dice un cuerpo y un espíritu. Un cuerpo que es la iglesia, un espíritu que es el Espíritu Santo, que es la presencia de Dios dentro de cada uno de nosotros y por eso tenemos vida. Y en tercer lugar, entonces dice el apóstol, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Todos hemos recibido el mismo llamamiento de parte de Dios. Tenemos una misma vocación, por lo que tenemos una misma esperanza. Según la revelación recibida, nuestra esperanza es la edificación completa de la iglesia hasta que ella, por la gracia de Dios, alcance su plenitud según las promesas de Dios. Además, tenemos una misma gloriosa esperanza final. ¿Cuál es esa esperanza que todos tenemos? ¿Cuál es esa esperanza común en todos nosotros? ¿Cuál es esa esperanza en ti, hermano, en ti, hermana? Alguno esta mañana puede ahí en el chat escribir cuál es la esperanza que tenemos. Alguno ahí en el chat puede decir esa esperanza final, la esperanza final que como cristianos tenemos. No sé si tú tengas una distinta. De pronto una hermana que nos pueda escribir en el chat cuál es la esperanza final que tenemos. De pronto un hermano, incluso esta mañana hasta un amigo, porque el amigo sabe lo que nosotros predicamos. Los amigos saben la esperanza gloriosa que nosotros tenemos. Y creo, sin lugar a dudas, no tengo la posibilidad de ver el chat aquí, pero estoy seguro que alguien ya debió escribir en esta mañana que nuestra esperanza es la venida de Jesús, que nuestra esperanza es ir al cielo, que nuestra esperanza es la vida eterna, que nuestra esperanza es el arrebatamiento, que la esperanza es que Cristo regrese por nosotros. Cristo volverá. Hermano, Cristo viene. Y esa es la esperanza que tenemos, una esperanza gloriosa, esa esperanza de que habrá nuevos cielos, nueva tierra, y esa esperanza de que estaremos para siempre con el Señor, nos une, nos trae unidad. Es un principio absoluto de unidad. Así que en este versículo hemos visto tres principios absolutos, un cuerpo, un espíritu y una misma esperanza. La esperanza tuya y mía es la misma, que Cristo viene pronto. El versículo siguiente, que es el versículo 5, dice un Señor, una fe, un bautismo. Tres principios absolutos de la unidad. La confesión de fe más breve y concisa del primer siglo era esta: Jesucristo es el Señor. Esa era la confesión de fe más breve y concisa del primer siglo. Jesucristo es el Señor. Porque la iglesia estaba conformada por todos aquellos que confiesen a Cristo como Señor. Cuando proclamamos a Cristo como Señor, esto no es apenas una confesión expresada verbalmente, no es un mero hablar, no es solamente que yo digo, sí, yo puedo decir que Jesucristo es el Señor. Cuando decimos y confesamos que Jesucristo es el Señor, es una declaración para vivir en obediencia. Escuche bien eso, para vivir en obediencia, para vivir acatando y sujetos a la palabra de Él, al poder del Espíritu Santo. Esto implica que seremos sus siervos, esto implica que seremos discípulos del Señor.
guardaremos sus mandamientos, renunciaremos a todo y nos convertiremos en propiedad privada de Jesús. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que vivimos, le pertenece a Él y será para Él. Viviremos y moriremos por Él y para Él. Al declarar que hay un solo Señor, nosotros nos unimos, porque es un principio básico y rotundo y absoluto de unidad. Nosotros no tenemos muchos señores. Hay quienes tienen 2 señores, hay quienes tienen 3, hay quienes tienen 4, hay quienes tienen infinidad de señores, pero nosotros tenemos un solo Señor. Y eso nos une. Tenemos un solo Señor. Y qué bueno que usted declare el nombre de ese Señor que usted tiene y que yo tengo. Hay un nombre que es sobre todo nombre. Ese Señor tiene un nombre. Ese Señor es el dueño del nombre más grande y más dulce que hay. Nuestro Señor se llama Jesús. Nuestro Señor se llama Jesús. Es un Señor. Así que nos une y nos da perfecta y plena unidad que somos y tenemos un Señor. Somos de un Señor. No tenemos muchos señores. No sé cómo se sienten aquellas personas que tienen 2 o 3 señores. ¿Cómo hace uno para agradar a tantas personas, a tantos señores? Pero qué lindo es saber que tenemos un Señor. Y al saber que tenemos un Señor, es fácil agradarlo. Ese Señor es Jesús. Una fe. La fe es nuestra respuesta positiva y total a la revelación que Dios nos ha dado. Cristo es la revelación plena de Dios. Ya lo hemos visto en este estudio de Efesios. Aquellos que creemos en esa revelación somos llamados creyentes. Así nos llaman, creyentes, porque tenemos la revelación del Señor y tenemos esta fe. Como la revelación de Dios es una y única para todos los hombres, la fe de los creyentes también debe ser una. Alcanzaremos la unidad de la fe en la medida que cada persona, grupo, denominación, deje de lado los criterios propios, sus conceptos personales, sus convicciones personales, su filosofía y sus doctrinas o credos particulares, y volvamos todos a la revelación dada por Dios a través de los apóstoles y profetas del primer siglo. Tenemos una sola fe, y esa fe obviamente está fundamentada y radicada en el único Señor que hay, que es Jesús. Nuestra fe está puesta en Jesús, porque Jesús es el autor y consumador de esta fe que nos une. Tu fe, lo que cambia con relación a la mía es la medida. Escucha esto. Todos tenemos la misma fe, porque es una fe. Lo que cambia es la medida. Hay quienes tienen una fe mucho más fuerte. Hay quienes tienen una fe no tan fuerte. Así que tenemos hasta ahora 5 principios que nos dan la unidad. Y esos principios son un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe. Y fíjate en el principio absoluto que viene, un bautismo. ¿Cuántos bautismos hay? Uno. El bautismo es la experiencia mediante la cual por la fe nos unimos a Cristo y somos sepultados en su muerte y resucitados por él, por el poder de su resurrección para vivir una vida nueva. Fíjate en algo, el bautismo es lo que me da mi identificación. Yo me debo identificar con alguien en el bautismo. ¿Quién murió? Jesús. ¿Quién fue sepultado? Jesús. ¿Quién resucitó? Jesús. Por lo tanto, en el bautismo, yo debo identificarme con ese que murió, fue sepultado y resucitó. Perdóname si ofendo a alguien esta mañana, pero no es posible que yo esté tratando de identificarme con alguien que no conozco. Entonces hay quienes el bautismo que practican, lo practican en los títulos de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo, no en el nombre.
porque si es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es de ese bautismo que estamos hablando. Yo fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo es Jesús. No nos bautizamos en los títulos, nos bautizamos en el nombre. Y ese nombre es el nombre del Señor. Y ese nombre pertenece a la fe que tenemos. Y ese nombre y esa fe es Jesús. En Hechos podemos observar que los que querían ser discípulos debían ser guiados sin demora a 3 experiencias. La primera, el arrepentimiento. La segunda, el bautismo en agua en el nombre de Jesús. Y la tercera, a perseverar, a mantenerse, a tener esa bendición de la perseveración o la perseverancia en el camino del Señor. También resulta importante señalar que todo converso debe ser bautizado en el nombre de Jesús y jamás en el nombre de una persona o en el nombre de una denominación o en el nombre de un familiar. Debe ser bautizado en el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Así que entonces el bautismo también es un principio absoluto que nos une como iglesia, nos une como pueblo y tenemos la unidad perfecta porque ya tenemos, oiga bien, usted identifíquese en el bautismo con el que murió, fue sepultado y resucitó por usted. Ese se llama Jesús. Así que tenemos aquí 6 principios y veremos el 7º para terminar. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo. Y para completar ese número de plenitud y perfección, el número 7 que es un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hay un solo Dios, hay un solo Dios, omnipotente, omnisciente, creador y rey del universo. Este Dios único nos adoptó como hijos suyos mediante esta manifestación en carne que conocemos como Hijo de Dios, que conocemos como su Hijo unigénito. Todos los hombres son criaturas de Dios, pero no todos son hijos del Señor. Dios no es el Padre de todos, aunque sí quisiera serlo. Dios es el creador de todos, pero hay una forma de hacerse hijo de Dios, y es la que hemos mencionado, es tener ese Señor, esa fe y ese bautismo, en el nombre de Jesús. Cuando Pablo dice Padre de todos, se refiere a todos los que están en Cristo. Cuando aquí dice un Dios y Padre de todos, no está hablando de todos los seres humanos, está hablando de todos los que han venido en el proceso de tener un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, y ahora ese Dios es Padre de todos ellos. Así que se refiere a todos los que estamos en Cristo. La verdad que se quiere subrayar en esta expresión es que todos los creyentes tenemos el mismo Padre, por eso somos hermanos, por eso formamos una sola familia, porque todos tenemos el mismo Padre. Y vamos a concluir entonces diciendo estas expresiones sencillas, el cual es sobre todos. Estamos todos bajo la autoridad del mismo Dios, del mismo Señor, del mismo Padre. Todos estamos bajo esa unidad. Fíjate cómo aquí algunos pueden mencionar la Trinidad. Ay, si ve que aquí está el Dios, está el Padre, está el Señor, está el Espíritu. Si ven 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. No, no. Aquí lo que vemos es el que es sobre todos, el cual, no dice los cuales, el cual, porque Dios es único, el cual es sobre todos. Estamos todos bajo la autoridad de Él. Y por todos, ¿qué es lo que dice allí? ¿Qué seguridad nos da saber que el Dios Todopoderoso es nuestro Padre y que está por nosotros, es decir, a nuestro favor? Esta mañana quiero decirte, hermano y hermana, toma ánimo, toma valor,
porque si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué lindo es saber que Él es por todos. Y terminamos con esto, y en todos. Nuestro Padre, mediante su Espíritu, habita en nosotros. Los hijos de Dios no pertenecemos a diferentes iglesias. Todos somos hijos del mismo Padre y conformamos la única familia de Dios en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad andar en el mundo con la dignidad que corresponde a los hijos del mismo Padre. Somos llamados a guardar la unidad de la iglesia. Somos llamados a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, porque Dios está sobre todos, por todos y en todos.